Ya, ok. Acá tengo un pequeño cuadro donde les voy a mostrar el flujo de la metodología de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, que es lo que estamos viendo en todas estas clases, ¿no? En lo que vamos a ver. Tiene lo que es el patrocinador, que es lo que habíamos hablado en la anterior clase, entradas del proyecto, los procesos de inicio, los de planificación, los de ejecución, que van en bucle, porque les había dicho que son iterativos y de mejora continua. Eh, y los procesos de cierre, ¿no? Los entregables y registros del proyecto, ¿no? Ok. Luego, a ver, un segundito. Mm, ya. Tenemos lo que sería las fases que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre, ¿no? Vistas desde un punto de vista macro. Y acá tenemos los cuadraditos de que serían los entregables, ¿no? Los productos que nosotros vamos a presentar. El acta de constitución, que es lo que habíamos visto en la anterior clase, la matriz de interesados, que vamos a ver igual en esta clase, el Project Model Canvas, que es justamente la metodología Canvas que vamos a utilizar, que puede asociarse en lo que es eh, Kanban o Scrum, el crear la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, que es todo lo que tenemos que hacer definido en pequeñas tareas, el cronograma, la asignación de recursos, la determinación del presupuesto, luego pasamos a lo que es el checklist de ejecución, con respecto al cronograma, presupuesto, el balanceo de costos, el informe de avance que va a ser igual transversal y el cierre, ¿no? Con lecciones aprendidas y enfoque final del proyecto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuál sería mi model Canvas, que tiene las siguientes dimensiones, ¿no? Justificación, producto, servicio, objetivos, lo que son los requisitos, los interesados, supuestos, riesgos, el equipo, el grupo de entregas, la línea de tiempo, bueno, los beneficios, las restricciones, que son los supuestos o alcances que vamos a definir, y los costos, ¿no? De manera enunciativa primero. ¿No? Que tenemos el por qué, qué, quién, cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Que son las preguntas que responden según los colores que tenemos definidos acá. El acta de constitución que sigue este formato, donde mantenemos un control de versiones, que es muy importante. Quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado, quién lo ha aprobado y qué fecha. El código del proyecto, el nombre del proyecto, las siglas que va a tener, la descripción breve, la justificación, los objetivos, cuáles son nuestros criterios de éxito, los supuestos que vamos a manejar, que serían más que todo temas regulatorios, temas impositivos, ¿no? Que vamos a asociar, las restricciones, los riesgos preliminares, el sponsor, que serían los patrocinadores o los que van a subvencionar el proyecto, o las cooperativas o cooperaciones que van a colaborar, el director del proyecto, el equipo del proyecto, la duración estimada, los hitos y entregables, el presupuesto y los principales stakeholders, ¿no? Que son los interesados, que pueden ser internos o externos, o ambos van a ingresar aquí. La matriz de interesados que tiene este formato, como pueden ver, donde vamos a definir una gráfica que está basada en interés y poder, ¿no? Entonces acá vamos a definir quiénes van a ingresar en qué cuadrante y qué acción vamos a tener con ellos, ¿no? Si está acá, si tiene un alto poder e interés, hay que gestionar de cerca, ¿no? Tiene que estar al tanto de todo. Acá mantener satisfecho, monitorear por si cambian de estado y mantener informado, ¿no? Ya sea con infografías, reportes, ¿no? Mi estructura de desglose de trabajo, que sería lo que quiero lograr, los entregables y qué pasos debo seguir para cumplir con ese entregable. Mi cronograma, que puede ser una matriz de Gantt. Mi checklist, que va a verificar todo lo que es el aspecto de las tareas, responsables, fechas de compromiso, el estado que va a seguir, que puede ser planificado, ejecutado, pendiente o cancelado.
y el balanceo de costos, ¿no? Que igual lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces brevemente esto les quería mostrar como un vistazo de todo lo que contempla, ¿no? Cuáles son las fases que vamos a ir explicando a lo largo de los temas, ¿no? Ok, entonces acá vamos a ver lo que es la integración del proyecto. Bien, el acta de constitución, como han visto, es el primer entregable que se elabora en un proyecto y se autoriza formalmente en el proyecto o fase, ¿no? Es emitida por el patrocinador, aunque deben participar muy activamente las partes interesantes más relevantes, ¿no? Lo que son los key stakeholders. Permite centrar en los objetivos y comenzar a reducir incertidumbres. Es el primer elemento de acuerdo entre todos los interesados, ya que documenta los requisitos de alto nivel que satisfacen las necesidades, ¿no? Es decir, todo lo que vamos a plasmar y vamos a necesitar en una primera instancia, ¿no? Quiero una casa, digamos, ¿no? En esta acta de constitución no vamos a detallar eh, los pormenores, sino directamente vamos a ir a los objetivos principales y los hitos que vamos a lograr, ¿no? Luego se nombra al gestor del proyecto y va a ser distribuida después esa acta de constitución para que todo el mundo tenga presente que esto es lo que hemos definido, ¿no? Estos son los gráficos. Estos gráficos los vamos a ir viendo muy a menudo porque nos muestran cuáles son mis entradas o para este caso yo qué necesito, qué herramientas y técnicas vamos a utilizar y cuáles son los documentos que voy a obtener de este proceso, ¿no? Como les digo, todo esto sigue un proceso de teoría general de proyectos, ¿no? Que es justamente input, process, output, ¿no? Entonces aquí yo necesito los casos de negocio, los planes de gestión de beneficios, los contratos, factores ambientales, los activos de los procesos. Se habilita el juicio de expertos, la recolección de datos, las habilidades, la gestión de conflictos, las reuniones y finalmente sale mi acta de constitución y mi registro de asunciones, ¿no? Eso, hasta ahí llegamos en esta etapa, ¿no? Entonces, acá tenemos cuáles son los puntos que vamos a tocar para el tema de la gestión de los objetivos, que no tienen que estar redactados como sea. Es decir, tienen que contar tienen que ser objetivos SMART, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo prudente, ¿no? No puedo poner, quiero una casa y listo, ¿no? Tengo que definir cuánto es el tiempo que yo espero lograrlo, que si es algo relevante también, si se puede lograr, si, cómo lo voy a cuantificar, ¿no? Con 6 dormitorios, digamos, ¿no? Y específico, ¿no? Tiene que estar, no tiene que tener ambigüedades en su redacción. Y los criterios de aceptación, ¿no? Que mínimamente tenga ventanas, ¿no? O que tenga las puertas en su lugar, no sé. Dependiendo del caso del proyecto, tenemos que especificar esos detalles y ver cuáles son los criterios mínimos que nosotros vamos a pedir para que se cumpla, ¿no? Que esté la obra bruta, que esté la obra fina, ¿no? Viendo el ejemplo de la casa. Luego el acta de constitución, que tiene los intereses clave, la descripción del proyecto, que son las fronteras o los límites o alcances que hemos visto hace un momento, y la gestión de la triple restricción, que sería ese triángulo que en la anterior clase lo hemos visto, ¿no? Licenciado, una Sí, consulta. adelante. En el tema del acta de constitución, bueno, yo alguna vez he visto que era acta de inicio de proyecto, ¿es lo mismo? Porque yo alguna vez he empezado con eso. Ya. Sí, es lo mismo. Solamente que depende de la entidad del nombre que le asignan, ¿no? Pero estos son los datos mínimos que requiere tener, ¿no? Obviamente esto lo puedes personalizar más, aumentar mucho más, si es caso de que la institución necesite alguna información extra, pero lo mínimo que debería de tener es todo lo que están viendo acá, ¿no? En este documento. Igual se los voy a facilitar, eh, y bueno, lo pueden comparar, ¿no? Y ver si cumple con todo ello o tal vez ustedes tienen algunas cosas por demás que está bien, ¿no? Que son todo lo que vamos a ver en estas clases son templates, son plantillas,
No son una ley, sino que lo pueden modificar, lo pueden adecuar, pero están siguiendo las buenas prácticas, ¿no? Entonces tendrían que mantener y sobre ello pueden aumentar, obviamente, ¿no? Si es que necesitan más. Pero sí, es lo mismo. Ok. Y bueno, hablando de herramientas, eh, a ver, acá tengo un artículo que justamente se los quería compartir, que es, perdón, mm, está acá, ¿no? Que serían las 12 metodologías más populares para la gestión de proyectos, ¿no? Si bien estamos viendo en todo este curso lo que es PMI y vamos a regirnos bastante en el PMBOK, existen otras metodologías que también se pueden utilizar, ¿no? No es la única, de hecho hay muchas otras también que las voy a mencionar de manera enunciativa nada más, ¿no? Por ejemplo, el modelo de cascada, el modelo Scrum, Kanban, que se puede combinar formando el Scrum Bank, que es el que se usa bastante en empresas de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? Pero en otras instituciones de construcción igual he visto que se están eh, popularizando bastante, ¿no? Luego la metodología Prince 2, que es justamente la que les mencionaba, que va alineada también con lo que es PM4R y se utiliza bastante en lo que es Europa y Asia, ¿no? Que es otra institución grande parecida al PMI y que también tiene varios criterios para proyectos, ¿no? Six Sigma, bueno, esto método de las rutas críticas para configurar el tema de los entregables y sus tiempos, cadena crítica, el CCPM, el método Lean, que es igual se ha popularizado bastante estos últimos años, y bueno, el PMBOK, ¿no? Que es el que estamos utilizando, y el XP, ¿no? Que este es igual más para desarrollo, por ejemplo, para el lanzamiento de software netamente. Y acá nos explica un poco los modelos, las características que tiene cada uno y en qué se recomiendan, ¿no? El que estamos utilizando, por ejemplo, a ver dónde está, creo que no está. No, no está. Pero sería equivalente al Prince, ¿no? Que tendríamos que equipos grandes que trabajan en proyectos complejos, ¿no? Justamente. Y también, a ver, se los voy a pasar. Creo que si es que todavía no se los he pasado. Y este de acá, ¿no? Voy a ir sacando de este sitio varias plantillas y ya se los paso desde ahora para que lo vayan descargando también. Es un sitio gratuito de proyectos. Sí, adelante. No sé si podría pasarnos al WhatsApp, porque cuando se cierra el este que se llama el Zoom, desaparecen los mensajes, entonces en el WhatsApp se queda, se mantiene. Ah, ya, claro que sí. Claro que sí. De hecho, ya se les he pasado los 12 metodologías populares más antes, la tarde. Y ahora les estoy pasando el de las plantillas, ¿no? Entonces, ok. Los links se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Bien, en esta página van a poder ver plantillas para todo. De hecho, tenemos aquí plantillas para cómo hacer una propuesta de servicios, la factibilidad del proyecto, el plan de trabajo de un proyecto, el acta de constitución. Acá tenemos otro ejemplo también. El acta de constitución, el acta de proyecto resumida, perdón, el plan de dirección, el acta de cierre, el caso de negocio, el EDT, la matriz de trazabilidad, la matriz RAM, la matriz RASI, la plantilla de solicitud de cambios en proyectos, la de interesados, la de comunicaciones, bueno, y acá las ágiles también, ¿no? Entonces hay bastantes, ¿no? Y de hecho, esto es solo plantillas, ¿no? En lo que es categorías también está ordenado según lo que vayamos a ocupar, ¿no? Entonces, vayamos avanzando, vamos a ir contrastando con esta página para ir comparando con los ejemplos que ya nos proveen estas plantillas. Ok. Luego, ¿no? La planificación inicial del proyecto, que como les había indicado en el acta de constitución, tiene lo que es los hitos, un presupuesto estimado, los recursos y los riesgos, ¿no? Los riesgos, pero a nivel
Téngase en cuenta que todo lo que es el acta de constitución es a nivel macro, ¿no? No estamos todavía ahondando. Para el tema de detalles lo vamos a hacer en el EDT, eso es más adelante, ¿no? Y la organización del proyecto, roles y responsabilidades. Esta parte sí es muy importante asignarla al principio porque nos va a definir quién va a hacer qué. No, a veces ahí está el detalle en el problema de la gestión de proyectos porque no está muy claro quién hace qué tarea, ¿no? Y al final se la pasan derivándose y no llegan a buen puerto estos proyectos. Luego, el nombre del project manager y su nivel de autoridad, ¿no? De quién ha autorizado el proyecto y su nivel y la aprobación del acta, ¿no? Donde van a firmar el gestor del proyecto, el patrocinador y los interesados clave, ¿no? Porque como hemos visto en la matriz, no son todos interesados clave. Hay algunos que están en la parte superior que tienen más poder, los otros que están interesados y son dos dimensiones, ¿no? Lo que es el interés y el poder. Entonces, dependiendo de ello, los vamos a agregar acá o no. Bien, para desarrollar el plan de dirección del proyecto tenemos que definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios, ¿no? Los que dependen también. Acá lo que vamos a hacer, y como pueden ver que sigue ese enlace de cadena, tenemos el acta de constitución, la salida de los procesos de planificación, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. Acá estamos utilizando como entrada la salida del otro proceso, ¿no? Es por eso que es toda una cadena, ¿no? Que va siguiendo. Entonces con el acta de constitución voy a poder llenar a través de juicio de expertos, que es justamente gente especializada del área que yo, si estoy hablando de construcción, serían ingenieros civiles, arquitectos, ¿no? Si es de desarrollo de software, justamente desarrolladores, arquitectos de sistemas, ¿no? Y trabajan en una reunión para justamente preparar el plan para la dirección del proyecto, ¿no? Este es el entregable que se va a gestar después de aplicar el juicio de expertos, la recolección de los datos, que esto lo podemos hacer en función de los stakeholders o las personas clave del proyecto, a través de una tormenta de ideas, listas de verificación, grupos de opinión o entrevistas, ¿no? Habilidades interpersonales y de equipo. Según eh, una metodología de justamente matriz de usabilidad, esto ya desde el punto de vista de software, se dice que la cantidad ideal son 7 personas, ¿no? Cuando tú pasas las 7 personas, la curva no va variando mucho, ¿no? En cambio, de 1 a 7 sí, es creciente, pero ya de 7 en adelante se mantiene en una línea recta y luego ya va en declive, ¿no? Entonces no es que tengo que entrevistar a todos, ¿no? Sino que a las personas claves y deberían de ser idealmente 7, ¿no? Luego, habilidades interpersonales y de equipo, gestión de conflictos, facilitación y gestión de reuniones, ¿no? Acá todo es, hasta aquí seguimos con las reuniones, ¿no? Todo es reunirme, ver, definir y demás, ¿no? Asignar, pero no son reuniones de horas, ¿no? De hecho, a ver, tengo un gráfico que, a ver, un segundito. Que habla justamente de las reuniones, ¿no? Y de su que deberían ser breves, no deberían de durar más de, por ejemplo, una media hora, ¿no? Deberían de llevarse a cabo en ese tiempo. Luego tenemos para el plan para la dirección del proyecto la composición habitual en el ciclo de vida del proyecto, el enfoque de desarrollo que puede ser iterativo o incremental, que esto en el anterior tema habíamos ahondado, que no son iguales, ¿no? Justamente las líneas base del proyecto donde definimos el alcance, hasta dónde vamos a llegar, tienen que ser metas reales, ¿no? Luego el calendario de trabajo, los costes y la medición del desempeño, ¿no? Los planes subsidiarios o los que van a aportar
al plan principal que conlleva en el acta de constitución, llegarían a ser justamente la gestión del alcance, los requerimientos, el calendario, los costes, lo que es la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos, adquisiciones, interesados, cambios y configuración. No, que todos estos los vamos a ir viendo igual más adelante. Aquí tenemos igual el mapeo de todos estos planes que tenemos, que es la documentación que tiene que llevar a cabo. Y por eso también les he mostrado el artículo de Asana, ¿no? De que no necesariamente tenemos que aplicar toda esta metodología a todos los proyectos, ¿no? Tenemos que saberlos disgregar. Y si el proyecto no es muy grande, es decir, que su ejecución va a ser menor a un año, no tiene mucho sentido llenarme de todo esto, ¿no? Obviamente para proyectos más grandes sí, porque me ayuda a mantener un monitoreo, un control, un seguimiento. Pero si es un proyecto pequeño, puedo utilizar directamente una matriz Kanban, ¿no? O Scrumban directamente. Y ya no hacer todo esto, porque como van a ver, es mucha información que obviamente es relevante cuando el proyecto es grande, ¿no? Porque si el proyecto es pequeño, no tiene mucho sentido porque voy a tardar más en definirlo que en realizarlo, ¿no? Y las herramientas también van en ese aspecto. Por eso es que mm, nos indica, ¿no? Que para proyectos complejos y largos, esta es la metodología ideal y es la que estamos viendo, ¿no? Para que vean el contexto y cuáles los pasos a seguir desde un punto de vista de buenas prácticas, ¿no? En proyectos. Ok. Acá ya estamos haciendo lo que es la dirección y gestión del trabajo del proyecto. Como acá indica, deberá seguir el avance y tratar de iniciar la resolución de problemas que puedan surgir actuando entre ellos según lo establecido en el plan de dirección del proyecto. Entonces aquí ya tengo mi plan de dirección del proyecto, tengo mis documentos del proyecto, logs de cambios, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, comunicaciones del proyecto. Eso es importante definir cuáles van a ser los canales de comunicación del proyecto. Eh, Pueden ser grupos de WhatsApp, pueden ser grupos de Telegram, pueden ser grupos de Slack, ya dependiendo de la institución, ¿no? Hay algunos que tienen Office, por ejemplo, Office 365, entonces por Meet podría crear el grupo y hacer este seguimiento, ¿no? Entonces, utilizar las herramientas que tengan, ¿no? Por Teams, mejor dicho, ¿no? Por la herramienta Teams lo podría hacer. Luego, para el calendario del proyecto, pueden crear un calendario compartido, ¿no? Hoy en día todas las herramientas de colaboración tienen calendario y te permiten agrupar y asignar personas. Luego, el registro de los riesgos, el informe de riesgos, las solicitudes de cambio aprobadas, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización, que son documentos necesarios que yo debería de tener. Esto nos va a ayudar a hacer un checklist, ¿no? Es decir, eh, si yo quiero hacer la dirección y gestión del proyecto, debería de tener esto, ¿no? Y con esta información, aplicando la herramienta de juicio de expertos o el sistema de información para la dirección de proyectos, que la anterior sesión ya les había mostrado varias plataformas de dirección y sistemas de información para el tema de dirección de proyectos. Y las reuniones, voy a contar con datos del desempeño del trabajo, registro de incidencias, solicitudes de cambios, actualización al plan en la gestión de los proyectos, actualizaciones en los documentos de los proyectos, la lista de actividades, el registro de asunciones, o lo que yo estoy asumiendo, ¿no? Todo mis supuestos que estoy definiendo. El registro de lecciones aprendidas, que no necesariamente tiene que ser del mismo proyecto, obviamente puede suscitarse, pero también puede ser de otros proyectos similares. Entonces esto no se descarta, directamente de otros proyectos parecidos podría importar esas lecciones aprendidas y utilizarlas, que van a ser una parte vital, ¿no? Para el éxito del proyecto. La documentación de requerimientos, eh, registros de riesgos, los que hemos identificado, registro de interesados, según esa matriz que les he mostrado, según esta matriz,
y ya correctamente ubicados. Y la actualización de los activos de los procesos de la organización, ¿no? Que forman parte del proyecto en este caso. Luego, asegurar que se ejecutan las actividades, obtener y gestionar estos recursos, dotar al personal, formar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto asignados, obtener presupuestos, licitaciones, ofertas y propuestas y seleccionar a los proveedores, que obviamente estos proveedores se han adjudicado a través de una licitación o a través de una comparativa del mejor postor. Hay diferentes criterios, ¿no? Al mínimo costo, calidad, mismo tiempo, ¿no? Hay varios criterios que podemos utilizar. Y implementar los métodos y normas planificados, ¿no? Luego, ¿qué acciones se realizan, que realizará el gestor de proyecto, ¿no? Aquí estamos viendo más o menos su POAI, ¿no? O qué es lo que él hace, o su manual de función MOF, ¿no? Informar y seguir de cerca los cambios aprobados, establecer y gestionar canales de comunicación, recoger datos sobre el proyecto, recoger y documentar las lecciones aprendidas, ¿no? Él tiene que registrarlas. Luego, para el monitoreo y control del trabajo, tenemos lo que sería, con todo lo anterior y a través de estas herramientas como juicio de experto o análisis de datos, donde yo hago análisis de alternativas, coste-beneficio, valor ganado, causas raíz, tendencias, varianza, toma de decisiones y reuniones. Hago mi informe de desempeño del trabajo, mis solicitudes de cambios, lo que sería mi actualización al plan de dirección, previsiones de coste, registro de incidencias, registro de las lecciones aprendidas, registro de los riesgos y previsiones de calendario. Entonces, son los documentos que vamos actualizando y creando, ¿no? Fruto de este proceso. Aquí lo que nos interesa es medir el desempeño, ¿no? Habíamos dicho que para medir el desempeño lo que hacemos es una división prácticamente. Lo que hemos avanzado versus lo que teníamos planeado, ¿no? En temas de tareas, ¿no? Y en temas monetarios lo mismo, ¿no? Tengo presupuestado un monto y he ejecutado hasta esta fecha tal monto, ¿no? Entonces yo divido lo que he ejecutado versus lo que tenía planificado y tengo mi porcentaje de cumplimiento, ¿no? Esto les va a hacer recuerdo mucho a lo que es el seguimiento del POA, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos dos tipos de ejecución, física y financiera, ¿no? Va por ese lado igual. Luego, análisis de mediciones y tendencias. Obviamente, una vez que yo ya tengo estas mediciones y ya tengo registrado, puedo hacer tendencias, ¿no? Puedo empezar a asumir y puedo empezar a asignar eh, valores proyectados para ver justamente cómo va a ocurrir o qué podría pasar, y voy a determinar acciones correctivas y preventivas, ¿no? En caso de que mi ejecución esté muy baja, entonces aplico acciones correctivas, ¿no? Contrato más personal o podría terciarizar ciertos procesos para poder acelerarlos. O en temas preventivos, lo mismo, ¿no? Podría adelantar o hacer en tema paralelo las tareas que me den esa opción. Luego, luego tenemos que monitorizar los riesgos, ¿no? Si bien ya los hemos identificado, pueden ser riesgos internos o externos, y identificar nuevos riesgos, ¿no? Que se podrían suscitar asociados a mi proyecto, ¿no? Siempre dentro de ese marco. Y cómo los monitoreo, con su porcentaje de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, un riesgo puede ser quedarme sin energía eléctrica, ¿no? Y mi medida de mitigación podría ser tener yo un generador de energía, ¿no?
por ese lado puedo monitorizar y ver que efectivamente ese riesgo lo voy a poder mitigar, ¿no? Luego, generar informes de desempeño. Para ello nos ayudan las herramientas, o bien nosotros lo podemos hacer de manera manual, ¿no? Que prácticamente va a ser entregar estos resultados, ¿no? Tanto en temas de cronograma, financieros y de ejecución física. Luego, mantener una base de información precisa y actualizada que incluya el avance del proyecto y los entregables generados, ¿no? Realizar el control integrado de cambios. Algo que pueden notar en estos archivos o documentos que de hecho todos deberían contar con esta parte, ¿no? Del control de versiones, que me permite justamente ver este control de cambios en toda la información que voy generando. Luego, el sistema también, ¿no? Los sistemas de gestión de proyectos ya tienen este registro de control integrado de cambios y van comparando, ¿no? Se trata de un proceso que se realiza desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. Justamente, es algo que tengo que ir controlando, viendo que los cambios no lleguen a dispararse o a afectar de manera tangible a mi proyecto. Entonces, acá tenemos de nuevo todo lo anterior. Aquí está el plan de dirección, el plan de gestión de cambios, el plan de la gestión de la configuración, la línea base del alcance, la línea base del calendario, es decir, mi calendario planificado, ¿no? Es decir, línea base, cuando vean línea base hace alusión a que es lo que con lo que estoy comenzando, ¿no? ¿Qué es lo que tengo hoy? Y sobre eso estoy iniciando el proyecto, ¿no? Entonces, mi alcance, qué es lo que quiero lograr, cuál es el calendario que voy a asignar y cuál es el costeo o el presupuesto que estoy definiendo, ¿no? Luego, documentos del proyecto, matriz de trazabilidad, que acá lo tenemos, nuestra matriz de trazabilidad. Un segundo, está. Mm, interesados. Checklist, que es este de acá. Ya, un segundo. Lo descargaremos de mis plantillas, ¿no? Acá está mi matriz de trazabilidad. Bien. Y lo vamos a ver, ¿no? Es importante ver lo que estamos hablando. Bien, esta es mi matriz de trazabilidad de requisitos, como pueden ver, ¿no? Tiene el código del proyecto, el proyecto, identificación, subidentificación, la descripción del requisito, la versión, el estado actual, la fecha del registro, cuál es mi criterio de aceptación para decir que está cumpliéndose, cuál es el nivel de complejidad, el nivel de necesidad, oportunidad, objetivos del negocio, el objetivo del proyecto, cuál es mi entregable, el diseño del producto, el desarrollo, la estrategia o los escenarios de pruebas donde voy a verificar que efectivamente hace lo que dice, quiénes son los interesados y el nivel de prioridad, ¿no? Entonces es llenar todo esto. Es mi lista navideña, ¿no? Entonces todo esto es mi matriz de trazabilidad de requisitos. Ok. Luego, con todo ello y con juicio de expertos, herramientas de control de cambios, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones, obtengo mi solicitud de cambio, actualización a las gestiones de proyectos y actualización a los documentos, ¿no? Quiere decir que cualquiera de estos podría actualizarse y obviamente es lo que pasa, ¿no? A lo largo del proyecto. Según va pasando, va cambiando. Luego, ¿qué acciones realizará el gestor? ¿Cuál es su tarea? Identificar, influir sobre los factores, documentar el impacto, revisar y aprobar,
gestionar los cambios aprobados, mantener la integridad de estas líneas base, evaluar el impacto, buscar alternativas, revisar y aprobar el cambio por parte del comité o la MAE o la alta instancia superior, revisión y actualización del plan para la gestión del proyecto y documentación y documentos de este proyecto que obviamente están en constante actualización, y la comunicación a interesados, ¿no? A través de los canales y de nuevo, ¿no? A los que son principales. De hecho, según mi matriz, a estos tres, ¿no? Tendría que ir avisándoles. A este no, porque tienen bajo interés y bajo poder, ¿no? Entonces monitorear por si cambian de estado. Si es que cambian acá, obviamente ya se los va a incluir, ¿no? Luego, la relación entre procesos. ¿Cómo se relacionan estos tres procesos que hemos ido viendo, ¿no? Se detecta un problema, se realiza una solicitud de cambios. Entonces, el monitoreo es constante. Se detecta algo y se hace una solicitud de cambios. El control de cambios va a aprobar o no, y una vez que se aprueba se dirige y gestiona la ejecución y se realiza el cambio, ¿no? Este es el flujo que sigue. Y de nuevo vemos que es casi secuencial. Luego, cerrar el proyecto o fase, ¿no? Consiste en terminar todas las actividades planificadas con el fin de complementar de completar formalmente el proyecto o fase, ¿no? Un proyecto puede tener varias fases, ¿no? Lo puedo segmentar, y más ahora que estamos con el enfoque agile, ¿no? Que es justamente de agilidad, que sigue ese camino, ¿no? Que de realizar esas actividades. Ok, y tenemos todo lo anterior más las herramientas que son prácticamente análisis, reuniones y juicio de expertos, más reuniones, las actualizaciones de los documentos del proyecto, la transferencia del producto, servicio o resultado final, el informe final y la actualización de los activos de los procesos de información, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Acá en todos estos slides el rol principal lo sigue el gestor del proyecto, ¿no? Donde eh, veamos justamente que se ha completado, va a aceptar formal todos estos entregables, va a hacer un informe final y va a actualizar la documentación. Por eso es que va versionado todo. Se ha identificado, documentado, archivado y distribuido las lecciones aprendidas, que esto podría servir a otros proyectos también. Y se liberan los recursos para otros proyectos, ¿no? Justamente. Tenemos ya que esto otro modelo de acta de constitución que podemos ver también, que es justamente el control de cambios, versión inicial, la revisión, la actualización, ¿no? El control de revisiones, un breve contenido, que es lo que debería de tener mi documento, que obviamente esta es la versión resumida, pero también es válido esto, ¿no? Introducción, justificación del proyecto, interesados, descripción, alcance, asunciones, restricciones, criterios de aceptación, la gestión de la triple restricción, el calendario, los hitos o qué es lo que quiero cumplir. Y bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? Este es un formato de ejemplo que podrían utilizar para su acta de constitución, ¿no? Que igual ya está en la plataforma y lo podrían ver. Las necesidades del negocio, objetivos, oportunidades, los interesados, la descripción del proyecto, las restricciones, criterios de... Sí, dígame. Hay una parte donde dice I más D. Sí, investigación y desarrollo. Entiendo, ¿no? Entiendo. Ya. Pero para estos proyectos, ¿cómo se relaciona? Porque ahí tenía una duda. Ah, ya, ya. Claro, obviamente no es aplicable a todos los proyectos, pero en este caso sí, ¿no? En este ejemplo en particular que estamos viendo, dice, ¿no? El proyecto es diseño de dispositivo tablet orientado al sector infantil y juvenil, ¿no? Es un tablet personalizado
y que puede que tenga otra tecnología, ¿no? Que esté utilizando, una que no sea touch, por ejemplo, ¿no? Puede ser con lápiz, digamos, a través de ni siquiera tocar, sino con un sensor de proximidad, digamos. Entonces, para este caso específico de este proyecto en cuestión, el diseño del nuevo producto, porque nótese que es un nuevo producto, no es que estamos haciendo algo que existe, va a ser liderado por el director. Entonces, va a ser formar parte de todo el proyecto el director de I+D, ¿no? De investigación y desarrollo, que es un área de esta institución que tienen, ¿no? Ellos tienen un departamento de investigación y desarrollo. Hay algunas entidades que sí tienen su área de investigación y desarrollo, y bueno, de las privadas. En públicas creo que la ABEN tiene un I+D, que es la Agencia Boliviana Nuclear. Creo que ellos tienen. Y en su caso de ellos sería eso, ¿no? O en una empresa privada que tiene un departamento de investigación y desarrollo, porque están haciendo un diseño de un nuevo producto, ¿no? Que es un nuevo dispositivo tablet. Entonces, por eso. Pero en otros proyectos, uno de construcción no va a haber, ¿no? O en uno de, no sé, de desarrollo de software, también te podría haber, ¿no? O como podría no haber. Todo esto se va a acoplar de acuerdo a lo que tenga tu institución, ¿no? Entonces no es obligatorio. Ok. Ya. Lo que pasa es que había una duda donde estaban el tema de investigación e innovación. Había o sea, había posiciones contrarias, ¿no? A esa ahí. Por eso le estaba consultando acerca de lo que es la innovación. Ah, ya. Sí. Entonces, como te digo, no es algo obligatorio, ¿no? Ok, Es gracias. listo. Depende mucho el título del proyecto, ¿no? Que estamos llevando a cabo. Luego, necesidades, objetivos, qué oportunidades tiene. Entonces acá es como un FODA, ¿no? Que tenemos que analizar. Obviamente desde el punto de vista macro, no detallado todavía. Los interesados, la descripción del proyecto brevemente, qué asunciones se están haciendo, ¿no? Qué supuestos. Si en vez de asunciones podríamos colocar supuestos, ¿no? ¿Qué supuestos tenemos? Que el equipo del proyecto tiene la capacidad suficiente para innovar, ¿no? Esto ya es algo que estamos asumiendo, ¿no? Porque si esto no se va a lograr, el proyecto no va a salir adelante, ¿no? Porque es un nuevo diseño. Luego la dirección no va a cambiar drásticamente la priorización del proyecto, es decir, relegar el proyecto, ¿no? Decir, no, mejor descartémoslo y hagamos otro primero, ¿no? Entonces, acá se está asumiendo que se va a llevar a cabo porque estamos poniendo fechas. Las restricciones va a ser, vamos a dar 6 meses, no más, ¿no? Luego se pueden utilizar recursos internos, es decir, la infraestructura de la empresa, vamos a utilizar la gente que trabaja en la empresa, excepto para la subcontratación de componentes, ¿no? Que en ese caso sí vamos a hacerlo y se está delimitando, ¿no? Que eso es importante al momento de definir. Y los criterios de aceptación, ¿cuáles serían? Que mi prototipo va a estar operativo en 6 meses. ¿Por qué? Porque esa es la duración que estoy dando yo desde el inicio del proyecto. El test de pruebas beta aceptado, ¿no? Es decir, que vamos a buscar voluntarios dentro de este público infantil y juvenil para que hagan las pruebas, ¿no? Y de hecho, no solamente las pruebas, sino que también las aprueben, ¿no? Que les guste este nuevo diseño. Luego la valoración del test de pruebas con una nota superior al 9 sobre 10, ¿no? Es decir, quieren que todas las pruebas salgan exitosas. El nivel de calidad calificado como oro por el departamento de calidad, ¿no? Eso ya es, esto de nuevo es una definición que está manejando el departamento de calidad, que son los que van a hacer la valoración del producto, ¿no? Que cumple con todas las regulaciones, que tiene todo lo que es todas las normas de seguridad para poner un producto eléctrico al mercado, ¿no? Temas de regulación y demás, ¿no? Entonces, esos son mis criterios de aceptación, o lo que yo mínimamente acepto para que pueda seguir al siguiente nivel. Luego la gestión de la triple restricción, donde hablamos de restricciones, estrategias y comentarios, ¿no?
lo que es el alcance, el calendario, el presupuesto, la calidad. El dispositivo tiene que ser de alta calidad, ¿no? El punto de máxima flexibilidad siempre que se justifique, ¿no? Para el presupuesto, que obviamente acá está indicando que podría pasarse un poco, ¿no? Luego la fecha tope es fija debido a que no se puede asumir un adelanto de la competencia. Entonces, acá hay flexibilidad, eh, en aquí no y aquí tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo cierro lo que es, ¿qué es mi triple restricción? Es tiempo, costo y calidad, ¿no? No puedo mover una sin que las otras se afecten. Si voy a aumentar la calidad, necesariamente el tiempo se va a extender. Ahora, si no quiero extender el tiempo, voy a tener que contratar más consultores. Mi presupuesto va a aumentar, ¿no? Reducir mi presupuesto afecta a la calidad, ¿no? Si yo pongo 10 bolivianos, no puedo esperar un producto de calidad, ¿no? Obviamente va a bajar y en mi calendario podría ser mucho más largo porque lo va a hacer una sola persona, ¿no? Ahora, si pongo 1 millón, entonces la calidad va a aumentar y el calendario se va a achicar, ¿no? Entonces es una triple restricción. Las tres van modificándose en función de la otra. Y acá tenemos un gráfico Gantt, que igual, definiendo mis 6 meses y mis principales hitos, ¿no? ¿Cuáles son mis metas principales? Iniciar el proyecto es una meta. El primer diseño, la revisión del diseño, el diseño definitivo, el primer prototipo, la revisión del prototipo y el prototipo definitivo, ¿no? Esos son mis pasos sobre los cuales yo me voy guiando que efectivamente se está cumpliendo el proyecto. Luego, el presupuesto, ¿no? Ingenieros del Departamento de Investigación y Desarrollo, porque son personal interno, la elaboración del prototipo, la subcontratación de pantalla líquida de prototipo, bueno, acá está indicando que es una pantalla líquida, ¿no? La revisión de la calidad y los recursos que vamos a utilizar, ¿no? Un líder del equipo técnico, 3 ingenieros en domótica, un ingeniero de dispositivos electrónicos y bueno, así va creciendo mi lista de personal que voy a ocupar esos 6 meses para avanzar con el proyecto, ¿no? Eh, sí, sí, no, de hecho, para el... Dame un segundito. Ok. Recursos, ¿no? Equipo del proyecto, equipamiento, disposición de carga de ensamblado, software de diseño y otros. Todo esto es de uso interno, ¿no? De la misma institución que estamos ocupando, como en un principio se ha definido. Ahora, obviamente el proyecto puede cambiar. Acá adelante yo puedo colocar igual que lo estamos, vamos a terciarizar, ¿no? Entonces en ese caso cambiaría, ¿no? Riesgos. ¿Cuáles son mis riesgos principales? Estos riesgos ya también se van a desarrollar. Que se adelante la competencia, mi impacto sería alto. Aquí estamos siguiendo una valoración de impacto 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz de riesgos que se está utilizando es la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que este es muy bajo, este es bajo, este es medio, este es alto y este es muy alto. Entonces, dependiendo de la institución, manejan, manejan escalas de 3 y de 5, ¿no? Si la escala es 3, es directamente alto, medio, bajo, ¿no? Y si la escala es de 5, como en este caso, es de muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, ¿no? Entonces, en este caso, que la competencia se adelante es un impacto muy alto, ¿no? Y hay una alta probabilidad, de hecho. Luego, la incapacidad de alcanzar el nivel de calidad solicitando por problemas de diseño, ese es medio, y el recorte de la financiación, ese es alto, ¿no? Es un riesgo alto que se podría dar. Todo esto es producto de la reunión de expertos, es producto de las reuniones que hemos visto.
Ok, la organización del proyecto. Este es el organigrama que vamos a utilizar solo para el proyecto, ¿no? No quiere decir que este organigrama es el que tenemos en la institución, sino que es el que estamos utilizando para el proyecto, ¿no? Y como pueden ver, estamos centralizando tres ejes. Lo que es TI, tecnología de información, que es justamente el corazón del proyecto. Las comunicaciones internas y externas, cómo vamos a difundir. Podemos dar un adelanto, ¿no? Con la unidad de comunicación, porque algo se viene, o nuevas experiencias para ti, ¿no? Sin dar muchos detalles. Y la comunicación interna es que para el tema de cómo nos vamos a relacionarnos con los empleados y con los interesados del proyecto, ¿no? Dándoles los avances y cómo estamos en temas de ejecución, ¿no? Y el líder de comercial, que es justamente marketing y gestión de ventas, ¿no? Ok. Luego tenemos los roles en el proyecto y responsabilidades de cada rol, ¿no? Se define, si bien el cargo puede diferir del rol, ¿no? O bien puede ser el mismo. En este caso, el gestor del proyecto va a ser el gestor del proyecto. El responsable de investigación y desarrollo va a ser el gestor del producto. El director general va a ser el patrocinador. El responsable de marketing va a ser el gestor del producto. Y el responsable de compras, el gestor de adquisiciones, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda un poco a tener más claro la idea, ¿no? Y la aprobación del acta, ¿no? Quiénes están firmando y cómo lo están definiendo. Ok. Ahora les mostraré también el gráfico que está, creo que es este. Ya. Acá está otro flowchart o un flujo de trabajo, un grupo de trabajo donde nos muestra cómo se hace la preparación o planificación, la operación y el cierre, ¿no? Entonces acá tenemos cuál sería el flujo de los proyectos que estamos llevando a cabo. Se inicia, se evalúa el proyecto, si va o no va. Si se aprueba, se crea el Project Charter, o que lo que sería el acta de constitución y nuestra matriz de trazabilidad. Se define se define lo que es el alcance y los servicios, el proyecto, hasta dónde va a llegar, el cronograma de trabajo del proyecto, el equipo, el presupuesto, bueno, si se aprueba o no, se prepara el plan, lo que es la calidad del proyecto, el alcance del monitoreo, el cronograma del monitoreo, el presupuesto que se va a emplear al monitoreo, la calidad técnica y el plan de comunicaciones. Cuando se cierra el proyecto, la satisfacción del cliente, que es a través de un informe o una entrevista, el rendimiento del equipo. Aquí comparamos el cronograma actual contra el cronograma planificado para ver si se ha cumplido o no. Y el presupuesto que se ha gastado contra el que teníamos planificado, ¿no? Las lecciones aprendidas y fin. Ese sería nuestro flujo. Ok. Para el tema del triángulo, bueno, este es el triángulo del talento, que es los tópicos que se toman en cuenta, ¿no? Acá tenemos lo que es el liderazgo, el tema técnico y la administración estratégica, ¿no? Los tres me dan el éxito de un proyecto. Luego, mmm, ¿qué es esto? Sí, este es. Bien.
Este gráfico lo es todo. De hecho, acá podemos ver las fases que tenemos acá como inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ¿no? Y acá están todos los procesos que se van a llevar a cabo y el grupo al cual pertenecen, ¿no? Están organizados. Por ejemplo, acá lo que es el acta de constitución, aquí está, ¿no? Project Charter. La administración del plan de proyecto, el alcance, los requerimientos, ¿no? El tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación. Entonces, se van realizando de esta forma, ¿no? Una vez que inicia el proyecto, identifico stakeholders, los interesados, y hago mi acta de constitución, ¿no? Luego hago la planificación, defino el alcance, colecciono requerimientos, ¿no? Y vamos dando qué hago en cada fase, ¿no? Luego voy a ejecución, luego a control y finalmente a cierre, ¿no? Pueden ver que lo más pesado está en planificación, ¿no? Y es justamente por la incidencia que tiene. Entonces, la gran mayoría de actividades están en planificación. Ok, continuamos. A ver, tengo... Bien, entonces este gráfico es importante que lo tengan presente porque es el que vamos a ir recurriendo a él, ¿no? Ok, siguiente. Ya, acá está. Gestión del alcance del proyecto, ¿no? Ya estamos ingresando. Primero, planificar la gestión del alcance. ¿Qué es el alcance, no? Em, es justamente qué está y qué no está incluido en el proyecto, ¿no? Esto ya estamos ya ingresando más a la administración de nuestro proyecto, no tanto en la planificación. Tengan en cuenta que en este nivel ya hemos hecho la planificación, ya tenemos nuestra acta de constitución, ya tenemos nuestra matriz de trazabilidad y ya estamos empezando a definir esta parte, ¿no? De las subtareas de este proyecto macro. Entonces, si quiero construir mi casa, no lo hago todo de golpe, ¿no? Hago primero mi obra bruta, luego hago la obra fina, ¿no? De esa manera. Entonces, aquí es lo propio, ¿no? Vamos a ir definiendo qué está y qué no está incluido en el proyecto y cómo lo vamos a ir realizando, ¿no? Entonces, acá tenemos esa triada que les decía, que es del alcance, plazos y coste, ¿no? Tiene que ir definiéndose cada una de ellas, ¿no? Si podría desviarse, cuando fracasa, cuando incurrimos en una de estas, ¿no? Cuando no se proporciona el resultado esperado, el alcance previsto o se cancela anticipadamente. Luego, algunos datos sobre los fracasos de proyectos, ¿no? El Chaos Report, que son algunos ejemplos, ¿no? Para ilustrar de proyectos que han incurrido en esta triada, ¿no? Y se les ha desviado uno de estos aspectos y no salió como esperábamos, ¿no? Como el tema del proyecto de caos
donde indica que es un reporte que justamente el 31% de los proyectos se cancelaban antes de su finalización. Luego, el 53% de los proyectos se desvían en plazo y coste. La desviación media del coste era del 189% y la desviación media del plazo era del 220%, no demasiado, ¿no? Entonces justamente porque no han estado bien planificados. Luego tenemos que el estudio de KPMG, que es una empresa auditora, que te indica que el 80% de los proyectos se desviaban en un plazo más del 30%, ¿no? Y el 50% de los proyectos se desviaban en un coste de más del 30%, y el 45% de los proyectos no proporcionaban los beneficios esperados. Todo esto es producto de una mala planificación, ¿no? De un mal alcance. No se ha definido claramente y ha ocurrido esto, ¿no? Acá hay otro que, como pueden ver, no augura mucho éxito, ¿no?, en estos proyectos. ¿Cuáles son las causas principales? La tecnología poco probada, falta de dirección de IT, proyecto innecesario, falta de planificación. Esto es porque no se ha hecho un estudio de mercado, ¿no? Estos grupos focales, brainstorms, juicio de expertos, no ha salido bien. Requerimientos cambiantes, esto igual es algo que se da usual, y es si no tenemos los respaldos correspondientes, ¿no? Por eso es importante tener esta documentación, tanto del acta de constitución como del proyecto, para que no nos vengan con cambios abruptos, ¿no? Bueno, hoy día quiero una casa, mañana no, quiero un puerto, ¿no? Luego quiero un helipuerto. Entonces, cambiar los requisitos mucho no es recomendable. Obviamente sí, siempre y cuando sea su etapa. Habíamos visto que hay metodologías ágiles que duran de 2 a 4 semanas, y en la etapa de planificación sí se puede cambiar, se puede definir, se puede establecer dentro del marco del alcance y de nuestro proyecto. No podemos pedir cosas irreales, ¿no? Porque eso hace que nuestro proyecto se cancele o directamente no llegue a cumplirse, porque no está claro de qué es en realidad lo que quiero, ¿no? Luego, falta de soporte de la dirección, expectativas irreales, falta de recursos, falta de participación de los usuarios, que pueden ver que es bastante, y requerimientos incompletos, ¿no? Que igual. Por eso es importante incluir a todos los stakeholders. Ok. Luego tenemos acá el cono de la incertidumbre. Un segundito. Ya. Acá tenemos nuestro cono de la incertidumbre, donde definimos eh, lo que es el coste del proyecto, esfuerzo y tamaño, ¿no? Tenemos las dimensiones de las fases, y en la parte acá tenemos la definición inicial, el alcance aprobado, los requisitos completados, el plan del proyecto aprobado y el proyecto finalizado, ¿no? Obviamente, mientras al inicio del proyecto va a haber mucho esfuerzo y mucho trabajo, y esto también se ve reflejado en el documento que les he mostrado. Por ejemplo, acá podemos ver lo mismo, ¿no? Imaginen un cono: inicio, planeación, ejecución, control y cierre, ¿no? Los vamos a piñar todos. Aquí tenemos dos, aquí tenemos un montón, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí igual otro tanto, y al final solo dos, ¿no? Tiene esa estructura de cono, ¿no?
Todo lo voy a cerrar. Bien, entonces tienes estructura de cono, ¿no? Entonces al principio siempre es mucho más esfuerzo, ¿no? Por toda la definición que conlleva, las reuniones, el poner las restricciones, el poner datos reales, el aproximarlo a lo que realmente tenemos, ¿no? Entonces, sí, implica mucho esfuerzo, pero a medida que va avanzando el proyecto se va achicando, ¿no? Hasta terminar. Luego, el alcance de un producto versus el alcance de un proyecto, ¿no? En el tema del alcance del producto o product scope, son funciones y funcionalidades que se caracterizan, ¿no? Un proyecto previo, bueno, el alcance de un producto puede obtenerse como resultado de un proyecto, ¿no? Eso es para el caso anterior de las pantallas, ¿no? Para determinar los requisitos o como parte del propio proyecto. ¿Cuál es el alcance de nuestro proyecto? Que el trabajo ha de llevarse a cabo, que en el alcance del proyecto se incluyen los documentos de análisis y reuniones, y cómo debería de iniciarse el proyecto, ¿no? Que nos muestra la necesidad siempre, luego la reflexión, la decisión o la acción, los objetivos, los requisitos técnicos y los requisitos funcionales, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer y aquí cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a necesitar y qué componentes se van a integrar? Luego, para el tema de las necesidades, eh, se originan para cubrir la necesidad de algo o alguien, ¿no? Como la obsolescencia de productos, la fuerza de mercado, la fuerza de la competencia, los requisitos de clientes, sugerencias de empleados, organismos de regulación y normalización, aparición de una nueva tecnología o mejora de procesos, ¿no? Entonces, todas estas son eh, posibilidades que podemos utilizar para mejorar algo, ¿no? Para mejorar y aterrizar más el proyecto que ya tenemos el título, ¿no? Ahora estamos entrando un poco más acá. Luego, los proyectos a menudo se construyen a partir de necesidades que pueden entrar en conflicto. Es vital separar las necesidades reales del proyecto de aquello que estaría bien tener, pero no es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que limitar también, porque nuestros recursos tengan en cuenta que no son ilimitados. Es por ello que tenemos que tener claro esa parte. Generalmente los clientes no conocen o no comprenden sus necesidades, eso es cierto, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. Por ello es que hay distintos tipos de stakeholders o de interesados. No solamente es el cliente final, sino también el gerente, el tema de quiénes están poniendo el patrocinio o el monto de dinero. Y ellos saben cuál es el objetivo, ¿no? Entonces se va consultando a todos y se define bien, ¿no? La pila de necesidades. Las necesidades se valoran a través de la revisión de documentos, entrevistas, encuestas, auditorías, ¿no? Obviamente, es la suma de todo. No solamente haciendo una entrevista voy a tener el resultado, ¿no? Lo que es producto de varias herramientas aplicadas y el cruce de ellas. Expectativas, lo que cada uno de los interesados espera del proyecto, ¿no? Deberían coincidir con las necesidades, pero no siempre es así. Se quedan explícitas que pueden transformarse en requisitos si el proyecto se logra, ¿no? Obviamente. Se quedan implícitas y pueden caer en el olvido, ¿no? Frustración, fracaso, obviamente. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas, que tienen que ser lo más realistas posibles. Tenemos acá lo que es la paradoja del bronce, donde nos indica que a veces las expectativas son tan altas que un éxito se percibe como un fracaso, ¿no? Entonces el estudio sobre el nivel de satisfacción de los ganadores de medallas olímpicas, los ganadores de bronce se sienten más felices que los ganadores de plata, ¿no? El segundo se siente frustrado por no ser primero. Los ganadores de la medalla de bronce suelen colocar el punto de referencia en no quedar cuartos, ¿no? En comparación hacia abajo. Como consecuencia, los segundos se quedan por debajo de sus expectativas, mientras que los terceros las cumplen, ¿no? Entonces es relativo. Un objetivo es una meta a cumplir para lo que se disponen medios determinados. Tiene que ser SMART, ¿no? Específico, medible, acordado, realista y acortado en el tiempo. No debe tener una temporalidad.
Em, ¿Cuáles son mis requisitos? Funcionales y no funcionales. Funcionales es qué quiero lograr, o sea, qué quiero hacer. No funcionales es aquello que no es, que a veces llega a ser un determinante para que se decida uno u otro, ¿no? Pueden dos lugares vender comida, ¿no? Pero uno te atiende con cordialidad, con seguridad, eh, tiene cámaras de seguridad, tiene ambientes más idóneos, se puede percibir la calidad porque son asientos mucho más ergonómicos, ¿no? Entonces son cosas no funcionales que suman, ¿no? Luego el tema de las restricciones, qué restricciones tengo. Y acá tenemos los requisitos funcionales, ¿no? Que serían los que no son técnicos, deben ser comprensibles, deben ser bueno, funciones y habilidades, y lo que es y lo que no es, ¿no? Orientados al cliente. ¿Qué es lo que mi cliente quiere o espera? Luego los requisitos técnicos, ¿no? Los cómo, que ya son componentes detallados referidos a la tecnología, especificaciones de rendimiento, ¿no? El cómo voy a hacerlo. Ok, puedo entregar factura, pero va a ser manual, va a ser automática, ¿no? Entonces depende mucho, va a ser ambas. O sea, le puedo entregar la factura en su momento y a su correo también, ¿no? Que hay algunas empresas que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, pedidos ya hace eso. Te da la factura, pero también te la manda al correo electrónico, ¿no? Ok. Luego, cuando surgen los problemas, requisitos funcionales, los qué y los cómo, ¿no? Cuando el equipo del proyecto trata de reinterpretar los qué y cuando el cliente establece los requisitos técnicos. Entonces acá tenemos este mismo gráfico, que sería este de acá, solamente que de esta otra forma, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, control y cierre, ¿no? Sería seguimiento y control y cierre. Lo mismo. Gestión de la integración, gestión del alcance, que es donde estamos ahora viendo eso. Gestión del tiempo, costos. Aquí está exactamente igual. Integración, el scope es el alcance, la ejecución. Bueno, y acá están, ¿no? El tiempo, costo, calidad, quality. Y bueno, de esa forma, ¿no? Entonces, este es el resumen de todo lo que estamos viendo. Luego tenemos lo que es la planificación de la gestión del alcance, que es crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Recopilar requisitos, determinar, documentar y gestionar las necesidades y requisitos de los interesados para cumplir con estos objetivos, ¿no? Luego definir el alcance, una descripción detallada de qué queremos lograr, ¿no? Crear la EDT, que serían todas mis subactividades que van a ayudarme a cumplir con los componentes más grandes, validar el alcance, formalizar la aceptación de estos entregables, ¿no? Y controlar el alcance, monitorear el estado del proyecto, la línea base, o sea, cómo ha partido, y gestionar los cambios de la línea base del alcance. Ok. Tendencias prácticas y emergentes de la gestión del alcance. Por ejemplo, el análisis de negocio, la ventaja competitiva, la adecuada definición, determinar problemas e identificar necesidades, ¿no? Recomendar, obtener, documentar y gestionar a los stakeholders, facilitar la implantación con éxito del producto, proyecto o resultado final del proyecto, ¿no? En estos casos es fundamental que el project manager o el administrador del proyecto y analista del negocio entiendan mutuamente sus roles para conseguir el éxito del proyecto, ¿no? Por eso es importante y al principio ya se definen estos roles. Luego, consideraciones para adaptar la gestión. La gestión del alcance del proyecto deberá adaptarse a aspectos como gestión de requisitos y conocimiento, es decir,
¿Existen sistemas para su gestión? ¿Qué directrices debería establecer el Project Manager para establecer requisitos que sean reutilizados en el futuro? Siempre se hace con esa idea, ¿no? De que todos los proyectos, lecciones aprendidas, lecciones no aprendidas, que no se han tomado en cuenta y, bueno, han incurrido en algo, son documentadas, pero también tienen que ser utilizadas por otras ideas similares. Luego, la validación y control. Dispone la organización de políticas, procedimientos, guías para validación y control. El enfoque de desarrollo. Utiliza enfoques ágiles. El enfoque de desarrollo es iterativo o incremental, ¿no? Si utiliza el enfoque predictivo, podría ser productivo un enfoque híbrido. Sí, ¿no? No existe, como de nuevo, todo esto son sugerencias, buenas prácticas, no son una norma, ¿no? En realidad es un marco de buenas prácticas, lo que es el PMI, Prince2, PM4R. Son metodologías, guías, frameworks que te sugieren básicamente. Tú podrías combinarlos, ¿no? Podrías combinarlos y generar un híbrido, ¿no? Que cubra tus necesidades. Gobernanza. Dispone la organización de políticas, procedimientos, guías para auditoría y gobernanza, ¿no? Luego, enfoques adaptativos, ciclos cortos para entender el trabajo, revisar resultados y adaptarlo a la necesidad. El alcance no es comprendido al principio, evoluciona a lo largo del proyecto. En enfoques ágiles se va descubriendo y refinando durante la marcha del proyecto, ¿no? El alcance total del proyecto se va definiendo y actualizando en la pila del producto, ¿no? Product Backlog. Esto es un término de Scrum, por ejemplo, ¿no? Un Product Backlog es un entregable en términos de qué es lo que quiero lograr, ¿no? Un componente que forma parte de algo más grande. Los entregables se van definiendo mediante iteraciones, ¿no? Que son los sprints. Aquí está haciendo alusión a todo lo que es el enfoque agile. En cada iteración se define el alcance aprobado de lo que se va a realizar. En cada iteración se va proporcionando el feedback rápido por cliente o patrocinador, ¿no? Entonces, es una mejora continua. En cada iteración se va seleccionando cuál es el trabajo con mayor prioridad, ¿no? En, tienen un, todos los que son los product backlogs tienen un peso que se le asigna. Y este peso va a hacer que se haga primero esa tarea o no. Va a definir. Y todo esto se llama sprint backlog, ¿no? Que es donde yo defino de 2 a 4 semanas qué tareas voy a hacer y qué van a seguir, ¿no? Acá está. Product backlog, sprint backlog, ¿no? Enfoques predictivos. Recopilar requisitos, definir el alcance, crear EDT. De hecho, a ver. Mmm, les voy a... Tengo acá un... Sí, acá está. Les voy a mostrar todo esto de sprint. Vamos a aclarar un poco estos enfoques de lo que es backlog, sprint, sprint backlog. Ya tengo acá justamente de esta forma va. Este es un ejemplo, ¿no? Informe de inicio de sprint, ¿no? Este es el formato que se maneja. ¿Cuáles son las metas del sprint o de esas 2 a 4 semanas? ¿Qué es lo que queremos crear? La lista de los miembros, el dueño del producto, el Scrum Master, que sería el administrador del proyecto, los desarrolladores, control de calidad, la fecha de presentación de los productos del sprint, el lugar y momento definido para el Scrum, para el daily, porque hay reuniones diarias de mejora que se hace. Luego la iteración, número de desarrolladores, días, no, información del proyecto, ¿no? Y detalle de la pila del proyecto.
Este es un ejemplo de lo que sería esta parte, ¿no? Del enfoque ágil, de Scrum. Luego, en enfoques predictivos, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT, se hace al principio y luego se actualiza si es necesario. El EDT es la estructura de desglose de trabajo. Es todas las micro tareas y actividades que se tienen que realizar para cumplir el objetivo, ¿no? Luego tenemos lo que sería mis entradas, ¿no? Mis inputs. El acta de constitución, el plan de la dirección, el plan de gestión de calidad, la descripción del ciclo de vida, el enfoque de desarrollo, los factores ambientales y los activos de los procesos, ¿no? A través de las herramientas de juicio de expertos, análisis de datos, análisis de alternativas y reuniones, llegamos a lo que es la gestión del alcance y la gestión de requisitos, ¿no? Son dos productos que se entregan, ¿no? A este nivel. Aquí hablamos de un poco del acta de constitución o Project Charter, que autoriza, da un nivel de autoridad, que se define el alcance aprobado y que se definen los objetivos que se pretenden obtener con el proyecto, ¿no? Luego, el plan de la dirección del proyecto contiene información necesaria para la gestión de calidad, la descripción del ciclo de vida, que son las fases que ya hemos visto, y el enfoque de desarrollo, ¿no? Que puede ser cascada, iterativo, adaptativo, agile, y los costes, riesgos, comunicación, ¿no? Factores ambientales de la empresa, ¿no? Cultura de la organización, estructura, procesos de la empresa y condiciones de mercado. Luego, los activos de los procesos de la organización dentro del proyecto, ¿no? No lo vamos a hacer genérico porque depende de la entidad, pueden ser más o menos, ¿no? En algunas grandes podrían llegar a ser, no sé, tranquilamente 200 activos de los procesos, ¿no? Luego, a ver, sigamos. Técnicas y herramientas. Juicio de expertos, que es información sobre proyectos similares, que es información sobre la industria, disciplina o áreas de aplicación, ¿no? Son gente entendida en el área. Análisis de datos. Las análisis de alternativas, por ejemplo, hay múltiples formas de recopilar estos requisitos. Elaborar el alcance del producto, el proyecto, crear este producto, validar y controlar el alcance, ¿no? Y luego las reuniones, que se van a aportar sobre cómo definir y gestionar el alcance durante el proyecto, ¿no? Que pueden, igual se define un calendario de reuniones, por ejemplo. Luego el plan de gestión del alcance. Se establecen los procedimientos para preparar la definición del alcance, elaborar, enfocar la creación de la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, establecer cómo será mantenida y aprobada la EDT. Claro, que no solamente hacerla y olvidarme, sino que conlleva muchas más, ¿no? Que tiene que estar mantenida, monitoreada, aprobada, tienen que hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Y especificar los criterios de aprobación de los entregables. ¿Cuál es mi plan de gestión de requisitos? Describir cómo serán analizados, documentados y gestionados los requisitos del proyecto, por ejemplo. Luego, los requisitos de las actividades, cómo serán planificados, monitorizados e informados, ¿no? Las actividades de gestión de configuración, cómo iniciar los cambios, cómo se analizan los impactos, qué niveles de autorización para gestionar estos cambios, ¿no? Procedimientos de priorización de requisitos, la estructura de trazabilidad con los atributos que se incluirán en la matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? Justamente. ¿Cómo recopilamos estos requisitos, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el acta de constitución, tenemos el plan de dirección, tenemos los documentos de negocio, tenemos los acuerdos, factores ambientales y activos de los procesos. Entonces, ahora,
Juicio de expertos, recopilación de información, análisis de datos, toma de decisiones, representación de la información, habilidades interpersonales y de equipo, diagramas de contexto y prototipos. Con todo ello nos va a dar una documentación de requisitos y una matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias herramientas que podemos usar para recabar los requisitos para cubrir nuestro proyecto, ¿no? Podemos hacer una tormenta de ideas, entrevistas, grupos de opinión, cuestionarios, el benchmarking que nos permite comparar, ¿no? El análisis de documentación, la votación, los grupos de opinión, los cuestionarios y encuestas. Eso es, que nos permite obtener, ¿no?, la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad. Es un documento en el que autoriza formalmente un proyecto, concede un determinado nivel de autoridad al Project Manager, define el alcance aprobado a alto nivel del proyecto, se definen los objetivos que pretenden obtener el proyecto, ¿no? Entonces acá estamos viendo qué beneficios nos da, ¿no?, la constitución del proyecto o Project Charter. Luego el plan de dirección de proyecto incluye, entre otros, la gestión del alcance y la gestión de requisitos. Se utiliza para entender los requisitos de comunicación del nivel de involucrados, de los interesados y adaptar su participación a las actividades relacionadas con la toma de requisitos, ¿no? ¿Cuáles son mis documentos de proyecto? El registro de asunciones, identifica las asunciones. Ya habíamos visto que las asunciones son los supuestos, ¿no? Producto, proyecto, entorno, interesados y otros factores que pueden influir en los requisitos, ¿no? Luego, ¿cuáles son mis lecciones aprendidas? Se utiliza para administrar información sobre técnicas de recopilación de requisitos, ¿no? Luego, documentos del proyecto, registros de interesados. Identificamos, valoramos y clasificamos, ¿no?, a todos nuestros stakeholders que están interesados en el proyecto de una u otra forma. Luego, documentos del negocio, casos del negocio, ¿no? Se describen criterios para alcanzar las necesidades del proyecto justamente. Y los acuerdos, que son contratos o SLAs, donde se puede contener requisitos del proyecto o el producto o el entregable final, ¿no? Ahí se delimita también. Luego, documentos del negocio, casos de negocio, los acuerdos, ¿no? Factores ambientales de la organización no están bajo el control del proyecto, pero influyen y o afectan. Algunos ejemplos son la cultura, la estructura, el gobierno de la organización, las infraestructuras, la plantilla, la gestión de activos de procesos ambientales de la organización, ¿no? Y nótese que estamos poniendo también el significado en inglés, porque varias de las documentaciones que vamos a ver igual están en inglés, ¿no? Entonces, para que no se confundan o busquen factores ambientales de organización, no hay, digamos, pero no. Está como Enterprise Environmental Factors. Ya. Entonces, a ver si lo vamos a pasar. Juicio de expertos, ¿no? ¿Qué es un juicio de expertos? Consultar a expertos, individuos o grupos con conocimiento específico en análisis de negocio, análisis de requisitos, documentación de los requisitos, técnicas de diagramación, facilitación. También puede utilizarse plantillas generadas automáticamente, ¿no? Recopilación de datos, ¿no? Esta es una forma para poder recopilar. Otra es a través de una lluvia de ideas, lo que sería la recopilación de los datos,
Grupos de opinión, cuestionarios y encuestas, benchmarking, que es comparar con otra empresa que hace más o menos lo mismo que yo. Lo que es la lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuándo se utiliza? Para liberar la creatividad de los equipos, para generar un número extenso de ideas, para involucrar las oportunidades, para permitir planear, resolver las causas, problemas alternativos, la creatividad, conceptos nuevos y superar el conformismo y la monotonía, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo esto, pero antes les mostraré algunos ejemplos para que veamos eso. Ok, ya. Ok, acá hay algunas funciones que nos van a servir a lo largo del módulo y que están presentes en todo ese tema de la planificación, cálculo y algunos indicadores, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el valor presente, como calcular los canales de comunicación. Por ejemplo, eh, ¿cómo van a ser los canales de comunicación? Están definidos por una fórmula, ¿no? Si son dos personas, entonces 2 menos una, 2 por una, 2, entre 2, 1. Entonces va a haber un canal de comunicación, ¿no? Entonces, la fórmula te limita cuántos canales de comunicación deberían de haber por cantidad de personas, ¿no? Acá tenemos lo que es la holgura. ¿Qué es holgura en primer lugar? Es el tiempo excedente que me queda entre actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo eh, pongo actividad A, B, C, D y luego me atraso, y bueno, no pasa nada, ¿no? Hay una holgura total. Entonces, ahí no habría inconveniente. Luego, el índice de desempeño del trabajo, lo que es la varianza de costos, el índice de desempeño de costos, la varianza del cronograma, el desempeño del cronograma. Y bueno, esas fórmulas les va a ayudar, ¿no? Para poder calcular más adelante. Después tenemos... Ya. Ok. ¿Qué más? A ver. Aquí hemos hablado de la tormenta de ideas. Escoger un facilitador que apunte ideas. Estas son algunas sugerencias, ¿no? Que podrían hacer cuando realizan la actividad. Escribir una frase que represente el asunto en discusión. Mm, no interpretar o cambiar ideas. 25 minutos máximo. Construir sobre las ideas. Sigamos. Análisis de datos. Para revisar y evaluar la información es importante que podamos tener documentos del proyecto como contratos, planes de negocio, flujos de proceso, políticas y procedimientos, ¿no? Entonces son todas aquellas informaciones que me van a ayudar para poder hacer un buen análisis de datos, ¿no? Para eso es básicamente. Vamos por pasos, ¿no? Hemos comenzado con juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos. A ver, tenemos lo que serían las votaciones, el análisis multicriterio. Son herramientas, ¿no? Que podemos utilizar en esta etapa. Tenemos también lo que son
análisis multicriterio, que es justamente una matriz de decisión para evaluar conforme a la serie de criterios establecidos. Luego, la representación de datos, diagramas de afinidad. Mapas mentales, que igual es una herramienta útil, que nos permite reflejar ideas, puntos comunes, diferentes para poder generar ideas. Hay una herramienta llamada draw.io, se las recomiendo. Se los voy a pasar al WhatsApp. A ver. Ya. ¿De qué consta esta herramienta draw.io? Les voy a mostrar antes de que... Ok, definimos dónde lo quiero guardar, decidir más tarde. Y acá yo puedo seleccionar acá tenemos gráficos misceláneos, por ejemplo, para todo este tema de... A ver, un segundo. Para todo el tema de mapas mentales, por ejemplo, ¿no? O diagramas de afinidad. Se pueden realizar aquí. Tienen varios... Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Diagramas de flujo, relación de entidad, UML. Lo que tengo que hacer es directamente agarrar, arrastrar y soltar, ¿no? Entonces puedo cambiar de colores. Tiene varias. Es como un vicio, pero online y gratuito, ¿no? Que no solamente te va a permitir diseñar, como en este caso, lo que es los mapas mentales, diagramas de afinidad, sino que también te va a dar, bueno, habilidades personales y del equipo, técnica del grupo nominal, potenciar el brainstorming de una sola votación, ¿no? Por ejemplo. Luego las habilidades personales y de equipo, que esto está ya con talleres de los interesados e interesados para describir interfuncionalidades y reconciliar diferencias entre interesados. Eso es lo que tiene que hacer un gerente de proyectos, no tiene que poder lidiar, hablar y no directamente tomarlo, ¿no? Luego, diagramas de contexto, que es la representación mediante diagramas de cómo está configurado el sistema del negocio y cómo las personas interactúan con él. Luego, los prototipos. Todas estas son herramientas, ¿no? Que las estamos mencionando, que definen requerimientos generales y construyen un prototipo que ayude al cliente a clarificar sus requerimientos, ¿no? En función de la primera acta, yo ya podría armar un pequeño prototipo, ¿no? Si me voy al tema de sistemas, existen herramientas y aquí incluso el draw.io nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, quiero un sistema web, digamos, entonces acá yo me puedo ir y crearlo, ¿no? Añadir más formas y selecciono, ¿no? Cualquiera. Tengo de todo. Entonces aquí yo ya puedo definir, ¿no? De hecho, pueden ver acá que puedo hacer mi pantalla, ¿no? Diseño material, entonces, aplicar. Entonces acá pueden hacer su mini sistema incluso, ¿no? Definiendo cuáles serían los pasos, ¿no? Un hardcore correcto, pueden colocar sus tabs, ¿no? Puede ser una aplicación para celulares, como ven acá. Entonces, esta plataforma es muy flexible, tiene varios diseños, incluso también tiene
tema de ingeniería, tema de construcción, tema eléctrico, cubre todo ello, ¿no? Y yo la uso bastante porque esa herramienta me permite crear gráficos e importarlos a cualquier otra herramienta que maneje, ¿no? Todo eso en temas de herramientas, ¿no? Luego en salidas, documentación de requisitos, que es lo que ya voy a tener, que sería mi matriz. Requisitos de negocio, requisitos de los interesados, requisitos de solución, requisitos del proyecto y requisitos de calidad, ¿no? La diferencia de cada una de ellas. Y la matriz de trazabilidad, ¿no? Que relaciona los requisitos con su origen y sigue su evolución a lo largo de la vida del proyecto, hasta que forman parte del entregable. Asegura que cada requisito agrega valor a través de un enlace con un objetivo del negocio y o proyecto, ¿no? Por ejemplo, código único del requisito, descripción, origen. Acá nos menciona lo que debería de tener. Si bien ya hemos visto uno, que sí, acá está. ¿Qué es esto? ¿No? La matriz de trazabilidad de requisitos. Entonces, podemos comparar con la que tenemos acá, ¿no? O acá, mejor dicho. Matriz de trazabilidad de requerimientos. Nombre del proyecto, costeo, descripción del proyecto, identificadores. Ok. Definir el alcance. Ya. Hasta acá vamos a ver el día de hoy. Es esta parte que estamos en ya el tema 3. Y bueno, tengan siempre presente el enfoque, ¿no? En realidad todo gira en función de esta gráfica, la que les he mostrado. Que es esta, ¿no? La que tiene integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, los stakeholders y las distintas fases: iniciación, planeación, ejecución, control y monitoreo y cierre, ¿no? Entonces lo que estamos viendo son los cuadraditos, uno por uno los estamos investigando, y cada uno tiene su entrada, tiene su salida y tiene el proceso inherente a cada uno, ¿no? Con ejemplos, como estamos viendo. Entonces, bueno, en esta gestión de la definición del alcance, vamos a ver hasta acá el día de hoy.